Son ahora las 9 de la mañana, 23 minutos. Vamos a conversar con Alejo Smirnov. Alejo es autor del libro Cuentos de la Historia, de Editorial Planeta. Es su segundo libro y con él conversamos sobre esta nueva aparición que creo que es de ahora mismo, de julio de este año. Alejo, buen día, mucho gusto, muchas gracias por conversar con nosotros. Soy Marcelo Fernández. Buen día, Marcelo, un placer enorme hablar con vos y con todo tu público de Rosario. Bueno, muchas gracias, el placer es nuestro. Bueno, Alejo es tu segundo libro, tiene características especiales, se llama Cuentos de la Historia. Eh, Son 16 relatos, pero contanos un poquito más, por favor. Bueno, el primer objetivo, Marcelo, es demostrar que la historia siempre puede ser más divertida y con mejores personajes y mejores argumentos que lo que solemos ver en la tele o en los servicios de streaming. Es decir, muchos de los grandes personajes que nos divirtieron en realidad son extraídos de la historia. Y además, este segundo libro tiene foco, se llama Cuentos de la Historia para Siempre. Eso es importante, por esto te voy a decir, que es el foco en esa magia que tienen los hechos históricos de repetirse. Vos ahí estabas haciendo un análisis de la acción de la justicia argentina en estas semanas y ese mismo análisis tuyo podrías haberlo hecho hace 2000 años con muchos jueces. Es decir, esas situaciones se repiten todo el tiempo. Cuando a César no le gustaba lo que decidía el Senado, lo primero que hizo fue agrandarlo. Y viste que varias veces se habla de agrandar la Corte Suprema, por ejemplo, aumentarle la cantidad de miembros. O sea, este tipo de ejemplos en la historia se dan todo el tiempo y tiene montones de lo que hoy llamarían banderas rojas, aclarando qué se puede hacer o qué no, con consecuencias, ¿no? Sí, muy claro lo que planteas. Uno, si repasa la historia argentina incluso, ve que vamos y venimos siempre haciendo más o menos las mismas cosas, con algunas pequeñas diferencias, pero en lo conceptual repetimos, digamos, errores o repetimos conductas a lo largo de la historia. Eso es verdad. En este caso, Totalmente. Alejo, son 16 relatos de distintos personajes. ¿Quiénes están involucrados en el libro, por ejemplo? Mira, es un multiuniverso de épocas desde Sumeria hasta el siglo XXI, porque lo que hago como novedad con esto que te decía de la historia que se repite, lo que traté de hacer en 8 de los 16 cuentos es buscar historias de estos cuentos de la historia del título del libro que se pudieran repetir en el siglo XXI, en el presente y hasta en un futuro distópico. Para que tengas un ejemplo muy claro, imaginé un triunvirato como el que hicieron César, Pompeyo y Craso hace más de 2000 años, pero los protagonistas ahora son Donald Trump, Vladimir Putin y Giorgia Meloni, la italiana. Ujú. Lo escribí hace 3 años cuando tuve la idea original y podrías decir que se está cumpliendo. Es decir, lo primero que hizo Trump fue cambiar el punto de vista con Putin y Giorgia Meloni, por ejemplo, ahora ya habla de mudar la sede de la Unión Europea a Roma. Y además te doy más allá de la fortaleza de Trump, que ahora está rigiendo un poco la política mundial. Te digo que en el primer triunvirato lo que ocurrió es que el que partió como menos poderoso se quedó con todo, así que no vaya a ocurrir ahora lo mismo. Ujú. Alejo, entiendo entonces que el libro va entre ficción y realidad, es decir, entre parte de la historia Exacto. real y bueno, y partes evidentemente por lo que nos estás contando que son ficción. Sí, pero con historias muy fieles, cuentos muy fieles a lo que fue la historia. Otro de esta temática de traer el pasado al presente es con la era de la cancelación. Traje a las brujas de Salem, que Ujú. ocurrió en 1692 con una gran casa de brujas, y me busqué la manera de cómo se adaptaba a la realidad actual y no me fue nada difícil. Es decir, cuando ninguno de los derechos que consiguió la humanidad en los últimos 300 años podrían no regir en el siglo XXI con todo lo que nos pasó. Pero Ujú. bueno, esa
esa, digamos, modalidad de traer el pasado al futuro no es en todos los cuentos. En la otra mitad tengo grandes personajes famosos como Cleopatra, la cual miro desde los ojos de un gato, o Juana de Arco, y en esos personajes donde hay más mujeres, también busco un lado humano que no es el más habitual. De Cleopatra, por ejemplo, pongo más foco en su capacidad de adaptación, porque ella tuvo que ser primero inteligente con César, después una bomba sexual con Marco Antonio, y después trató de ser directamente una diosa, de manera literal con Augusto, que después lo divinizaron, o con Juana de Arco, remarco su inteligencia, que en el juicio que le hicieron, que era totalmente injusto, ella se movió con una inteligencia inusitada para una joven analfabeta de 19 años, ¿no? Entonces, esto de hacer la historia divertida tiene mucho que ver con este tipo de personajes, como también es Iván el Terrible, con el que logré una cosa imposible, que es tratar de empatizar con él. Hay que empatizar con alguien Ujú. que torturó y armó y desarmó Rusia de una manera inconcebible, pero yo encontré la manera de hacerlo con otro personaje de la historia que vivió una vida bastante parecida a la de él. Incluso mató a su propio hijo Alejo, también. por lo visto, como nos planteabas al principio, son épocas, son culturas, son personajes muy diferentes. ¿Cómo los elegiste? En parte con esto de traer el pasado al presente, con estas enseñanzas, o que yo ahora le digo banderas rojas que tiene la historia. Por ejemplo, otro cuento está basado en la convivencia dentro del caballo de Troya, que es una suerte de gran hermano, eh, pero con unas reglas diferentes dentro del caballo de Troya. Pero eso te sirve, por ejemplo, cada vez que una mamá o un papá le dicen a un hijo no aceptes regalos de extraños, sin saberlo están aludiendo al caballo de Troya, que fue el regalo más grande que le dio un extraño a alguien y tuvo sus consecuencias, ¿no? Ujú. Bueno, muy bien, Alejo, muchas gracias por contarnos sobre tu libro, que está saliendo ahora mismo, ¿no es cierto?, en este momento. Sí, y ya está distribuido incluso en Rosario, en las principales cadenas como Jenny o Cúspide, y vamos a hacer la presentación por si alguien de tu público va a estar en Buenos Aires en 2 días, el 4 de julio a las 18:30 horas vamos a hacer la presentación con Alejandro Ponlecica, el famoso Sí, disc claro. en el Ateneo Gran Splendid a las 18:30. Muy bien, bárbaro. Felicitaciones y mucha suerte, Alejo. Gracias y los esperamos. Cómo no, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hemos conversado con Alejo Smirnov, es el autor del libro Cuentos de la Historia, Editorial Planeta, que, como ustedes escucharon, tiene estas características, 16 relatos de distintas personalidades desparramadas por la historia mundial.